Entonces Jacob dio a Esaú pan en el guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Amén. Amén. Seguimos entendiendo de los días que vienen al acercarnos a la mesa del Señor, a la cena del Señor, y ante el examen de cada uno a sí mismo. El sermón se titula así: El poder de las lentejas. El poder de las lentejas. Repetimos el texto. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Gloria al Señor. Amén. No se escucha en las iglesias no fue un grito, pero una palabra redundante de Jesús a aquella mujer pecadora: vete y no peques más. Tenemos como un velo puesto en los ojos y en el corazón, como que el pecado en el cristiano es la norma, cuando el pecado en el cristiano es la excepción. No peques más. No peques más. Está bien. Voy a repetir, no quiero que esto se pierda. El tío Moro, que Dios lo bendiga, nos dio un consejo a los jóvenes en una mesa. No tuvo que expresar grandes doctrinas ni grandes teologías. Fue algo hermoso lo que nos dijo a los jóvenes. Con una sencilla palabra, aquella voz de respeto, aquel hombre de Dios dijo: comed en casa, hijos, comed en casa, porque el que come en casa no tiene hambre fuera. Y cogimos yo me puse a llorar porque vi un consejo absolutamente masivo, especial, impresionante, sin grandes teologías, pero con una gran sabiduría. El que come en casa no tiene hambre fuera. Y os digo que el que come en casa, hermanos, en la casa de Dios, no tiene hambre fuera. Las lentejas tienen poder cuando tenemos hambre. Y Esaú tuvo hambre y menospreció la primogenitura. Cuando alguien entiende lo que significa una primogenitura, se vuelve loco al no poder comprender cómo es posible que alguien pueda menospreciar algo de tanto valor. ¿Qué era la primogenitura? Una primogenitura en aquel tiempo significa lo que ahora sería una herencia de millones de euros. Una herencia de millones de euros. No pasa nada, tranquilos. Es normal todo esto. Vosotros estad atentos a mí y ya está. Siempre me dicen que hay un culto aquí delante y otro culto ahí atrás. Pues algo tendremos que hacer. Menospreciar millones de euros por un momento de hambre. Y esta es la tendencia absolutamente diabólica del pecado. Cuando tenemos ganas de pecar, menospreciamos una herencia de millones de euros. En un momento de hambre, menospreciamos una herencia de millones de euros. Solo que Esaú sabía que la perdía. Lo que usted se cree que la va a conservar aún pecando. Es verdad. Usted no cree que pecando pierde la herencia. Usted cree que escuchando y haciendo la suya no perderá la herencia.
usted cree que viniendo a la iglesia ya vale, ya basta. Aleluya. Y que sus momentos apasionados de hambre, pecando, transgrediendo la ley del Señor, usted no va a perder la herencia. Y yo le digo que el tío Moro, que el Señor lo bendiga, me dijo: quien come en casa no tiene hambre fuera. Muy bien. Una de las evidencias del hambre del pecado es que usted no come de Dios. Así es. En verano, en los meses más cálidos, por norma cada semana en las noticias sale un consejo: beba usted agua aunque no tenga sed, porque hay riesgo de deshidratación. Nosotros, los cristianos, vivimos en un constante verano espiritual. Así es. Y mi consejo es que usted beba aunque no tenga sed. Amén. Amén. El apóstol Pablo lo dijo así: velad y orad. Cristo lo dijo así: velad y orad. Orad sin cesar. Eso significa que uno no solo tiene que orar de rodillas en un cuarto, sino que tiene que vivir en oración. Ser oración. Ser oración en el trabajo, ser oración en la familia, ser oración en las vacaciones. Beba usted aunque no tenga sed. Pero ocurre algo, hermanos, que en el momento de la pasión, de ese fuego de deseo de pecado, la primogenitura se ve muy lejos. La primogenitura se ve muy lejos cuando uno quiere ir a un casamiento. La primogenitura se ve muy lejos cuando uno le quiere dar un capricho a un hijo que no debe. La primogenitura se ve muy lejos cuando uno le quita a sus familiares la cruz de delante porque quiere que estén bien. Así es. La primogenitura se ve muy lejos cuando en ese momento de pasión, de pecado, uno tiene hambre. Uno ve el plato de lentejas y las lentejas adquieren un poder masivo. Tengo hambre y quiero las lentejas. Vaya poder tienen las lentejas. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Es triste que en este texto del capítulo 25 de Génesis es el hermano quien ofrece pecar al otro. Lo diré ahora y luego. Solo han tenido que pasar 22 capítulos para que en Edén sea la serpiente quien ofrece pecar, y 22 capítulos después sea el hermano el que ofrece pecar. Solo 22 capítulos. Qué triste que muchas veces sea dentro de la casa donde se ofrece el pecado. Donde el consejo del hermano es no hay apartar. Donde el consejo de la hermana es bueno, muchos lo hacen. ¿Os suenan estas frases? Son peor, es peor otra cosa. Bueno, este guarda rencor. El otro no se habla con la otra. Es peor esto que lo otro. Y te ofrecen el plato de lentejas. ¿Y qué poder adquieren las tales? Repito, es una pena y de tristeza que solo 22 capítulos después sea el hermano y no la serpiente quien ofrece el pecado. Amén. Porque hay sermones que son pecado. Amén. Todos lo hacen. Qui no té un all, té una ceba. Consejos que son pecado.
Amén. Amén. Cogidas de hombro que son pecado. Amén. Besos que son pecado. Ánimos que son pecado. Hay predicadores en iglesias que ofrecen lentejas, no pan del cielo. Amén. Se ofrece desde los púlpitos el pecar, el rebajar el listón de los mandamientos para que un pueblo que tiene hambre se le ofrezca saciar ese hambre con apetitos del mundo y no de Dios. Es por eso que las iglesias mutan a los apetitos de la audiencia y no a la verdad bíblica. Amén. Según lo que haya delante, el predicador muda el mensaje. Si hay luto, se tiene que hablar de lo bueno que es Dios y que los familiares están en el cielo. Eso hace que la audiencia se regocije y no es más que un plato de lentejas. Amén. 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 Es verdad. Y se ofrecen lentejas desde los púlpitos y es tristísimo que dentro de la casa se ofrezca el pecado. En Edén, como he dicho, fue la serpiente. Come del árbol. 22 capítulos después fue el hermano. Come de la mama. El pecado ha evolucionado. Otra oportunidad. Amén. El pecado ha evolucionado. Primero fue un fruto crudo. Ahora ya es la cocina de mamá. Lo repito, hermanos. El pecado ha evolucionado. Primero fue un fruto crudo. Ahora ya es la cocina de la mamá. Porque era de su madre que comía las lentejas. Se la dio al hijo menor y el hijo menor al hijo mayor. Y las lentejas de la mamá son irresistibles. ¿Qué poder tienen las lentejas? ¿Qué poder tienen las lentejas? Muchas veces somos la iglesia misma que hacemos de madre y cocinamos lentejas para que los hijos pequen. Muchas veces somos nosotros que conocemos el paladar de los hijos. Sabemos qué es lo que les agrada y sabemos cómo hacer que se les pase el hambre. No fue jamás una comida divina, no fue jamás un propósito de Dios, sino que sabemos cómo evoluciona el pecado. Y repito que primero fue un fruto crudo y ahora fue la comida de mamá. Y aquí abro el mensaje. ¿Satán queda exculpado? Porque en el capítulo 3 de Génesis fue él. En el capítulo 25 fue Jacob. En el capítulo 3 de Génesis fue el diablo. En el capítulo 25 fue un hombre. ¿Queda exculpado el diablo? Bueno, Satanás tiene sus cuchillos en la iglesia. Otra oportunidad. Satanás tiene sus cuchillos. En el mensaje del perdón hago recordar algo muy importante. Ciertamente, cuando nosotros nos hieren y nos clavan un cuchillo, siempre nos fijamos en lo afilado que ha estado el cuchillo y señalamos al cuchillo como culpable. El cuchillo en sí mismo no tiene poder para hacer daño. Necesita a alguien que lo empuñe. Y algunas veces el diablo tiene sus cuchillos en la iglesia. Cuchillos que el diablo empuña para hacer daño. Pero, ¿qué quieres decir con esto? Pues que a veces he sido yo el cuchillo, hermanos. Y a veces ha sido usted. Cuando usted ha rebajado la medida del mandamiento, cuando usted ha rebajado la medida de la santidad, usted ha ofrecido un plato de lentejas poderoso a aquellos que tienen hambre. Recuerdo
el propósito de Pedro para con el Señor, lo amaba, y le dijo, no vayas a Jerusalén. El Señor supo ver el cuchillo en las manos de otro. Apártate de mí, Satanás. Y ese es el horror del presente. El momento de la lucha de la hora. El sí ahora, en este momento. El hambre del presente es el momento a batir. ¿Entendéis lo que estoy hablando o es muy profundo para algunos? Lo voy a repetir, es el presente, no el futuro lo que tienes que vencer. El Señor te presenta una vida en el presente, es el aquí y ahora. No qué haré mañana, en aquella circunstancia, sino qué harás aquí y ahora. El momento del presente me provoca horror, porque el presente se combate en el presente. Y sigue retumbando esa frase de Jesús a la mujer pecadora: vete y no peques más. No se escucha esto en la iglesia. Se escucha Dios perdona, se escucha no pasa nada, se escucha tranquilo, otros hacen otras cosas peores, pero no se escucha el mensaje que todo pecador debe escuchar. Amén. Vete Amén. y no peques más. Amén. Amén. Hay un plato de lentejas preparado por tu madre la carne, cada día, en cada momento, para usted. En el momento del hambre, tu madre te preparará un plato de lentejas. Y cuán grande es su poder. Fíjense que hemos podido poner al diablo como culpable, pero no, hermanos. Amén. Jamás la condena es para el diablo en este caso. ¿Por qué? Porque siempre la condena al ego es culparse uno mismo. El apóstol Pablo se culpó a él y no al diablo de su miseria. ¿No dijo miserable del diablo? Miserable de Satanás, miserable de los ángeles caídos. Él se miró a sí mismo y dijo, miserable de mí. Amén. Amén. Es por eso que usted necesita otros culpables para sus miserias. Cuando usted peca fue culpa del hermano, fue culpa de la iglesia, fue culpa del pastor que no me pastorea. Lo hemos escuchado esto. Fue culpa de aquel, hombre, si se dijera otra cosa, si se hicieran más actividades, si se estuviera por las viudas, si se diera de comer, fue culpa, 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 culpa. Pablo no culpa al hermano, Pablo no culpa a la iglesia, Pablo ni siquiera culpa a Satanás, porque muchos de nosotros es culpa de Satanás, y Satanás dice, yo no he sido. Es culpa suya. Amén. Amén. Es culpa suya que su tendencia es vestir a sus hijas distinto, Amén. como no quiere el Señor. Es culpa suya de querer llevar un noviazgo o un matrimonio fuera del orden de Dios. Es culpa suya, no es culpa de la iglesia, no es culpa del pastor, no es culpa del mensaje, es culpa suya. Dígase usted a usted mismo, miserable de mí. Amén. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? La doctrina sería incompleta si fuera un mensaje fracasado y si Pablo terminara su sermón y su exposición teológica en el capítulo 7. Miserable de mí. Y ahí quisieran que terminara Pablo muchos. ¿Cómo? Sí, quisieran que terminara ahí. ¿Por qué? Porque si Pablo está vendido al pecado, ¿qué no haremos nosotros? Pero no termina ahí, lo siento. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esa pregunta tiene una respuesta. El capítulo 8, cuando continúa Pablo hablando y dice, pero la ley del Espíritu de vida Aleluya. me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley en mis miembros y otra ley en mi mente. Aleluya. Quizás lo he dicho muchas veces enseñando, pero nunca en un mensaje. Este papel pesa muy poco, pero cuando yo lo dejo, el papel cae y va al suelo, porque opera en este papel
la ley gravitatoria. La gravedad ejerce fuerza en este papel que pesa muy poco y cae al suelo. Sin embargo, vemos en el aeropuerto del Prat de Barcelona aviones que pesan toneladas, que surcan los cielos y se elevan, porque en el avión opera otra fuerza, otra ley, la ley de la potencia aerodinámica. Un papel que pesa poco cae al suelo, un avión que pesa mucho vuela. Esta es la explicación que daba Pablo ante el miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay una ley que opera en nosotros, la ley del pecado y de la muerte, que hace que por más poco que pesemos, estemos vendidos al pecado. Pero Cristo Jesús, por su muerte, nos otorgó una ley más poderosa. Es la ley de la potencia aerodinámica que puede hacer que un pecador surque los cielos, por más que usted pese. Miren, voy a decir algo que no se dice en las iglesias. Se puede dejar de pecar. Amén. Lo voy a repetir. Usted no lo quiere escuchar. ¿Por qué? Porque si digo esto estará obligado a examinarlo. Se puede dejar de pecar. La práctica del pecado, dice Primera de Juan, es del diablo. Quien practica el pecado es del diablo. Primera de Juan también dice que los nacidos de Dios vencen al mundo. Si usted no está venciendo al mundo, usted no es nacido de Dios. Es así de simple y de sencillo. No hay misterios. La ley del pecado, la ley del espíritu de vida. Uno se inculpa a sí mismo sabiendo que tiene un Salvador. Y por el espíritu de vida, la palabra de Dios y la regeneración, es capaz de surcar el cielo por encima de la miseria del pecado. No voy a entrar ahí porque si no, no salgo. La reacción del diablo ante esta enseñanza, a diferencia de los hombres, el diablo prefiere que te fijes en él como culpable. ¿Estáis aquí? El diablo prefiere que usted se fije en él como culpable. Es decir, el diablo se quiere echar todas sus culpas. El diablo quiere hacerse redentor de su pecado. Quiere ser él el que diga, no has sido tú, he sido yo. Porque cuando usted culpa al diablo, usted no se inculpa a sí mismo. Y cuando usted culpa al diablo, usted no tiene de qué arrepentirse. Esto es... Lo voy a repetir. A diferencia de los hombres, el diablo prefiere que te fijes en él y que no te fijes en ti. Para desviar el foco de la verdad, se presenta como el gran culpable de tus males. De esta manera, habrá guerra sin arrepentimiento. ¿Qué es guerra sin arrepentimiento? Te reprendo, Satanás. Estoy lidiando con cosas tan fuertes como que cuando a alguien le duele la mano, reprenden a un demonio. ¿Pero que estamos locos o qué? Te reprendo, Satán. Sal de este cuerpo. ¿Pero de qué estás hablando? Se me duele la mano. Me dio un golpe. Y el diablo, por favor, seguir así. Seguir con guerra sin arrepentimiento. Seguir culpándome a mí. Porque si me culpáis a mí, no os culpáis a vosotros. No tenéis que ir a la cruz si me culpáis a mí. No tenéis que ir a la cruz si me culpáis a mí. Es que la culpa es de mis padres que me criaron así. La culpa es de mis hijos que son malos. La culpa es de mis matrimonios que han sido un desastre. No, la culpa es de mi marido que no me trata como debiera. La culpa es de mi mujer que no me satisface maritalmente. Por eso tengo que mirar aquello.
Y el diablo dice, seguid culpándoos y culpadme a mí, estoy aquí. Culpadme de todo. Porque de esta manera vais al diablo a culparlo y no os culpáis vosotros mismos. Y al no culparos vosotros mismos no tenéis que ir a la cruz. La guerra sin arrepentimiento es el entretenimiento de los pentecostales. Todo el día reprenden y reprenden y hacen guerra. Están días ayunando. Te reprendemos y el diablo seguid reprendiendo. Uy, qué daño me hacéis. Al diablo no le hace daño que le reprendas. Al diablo le duele que te arrepientas. Qué malo es, ¿eh? No, el malo eres tú. A ver, que el malo de esta historia no es el diablo. El malo de la historia es usted. ¿Miserable de quién? De Satanás. No, miserable de ti. El poder de las lentejas. Tengo hambre y como. No. Es un entretenimiento de desgaste. ¿Por qué? Porque es lo que representa el diablo. Es hacerse él el culpable para que nosotros no vayamos a la cruz. Fíjate que Dios nunca culpa al diablo en Edén. No se le aparece a Satanás. No le dice, ¿qué has hecho con Adán? ¿Qué has hecho con Eva? No. El diablo dice, Adán, ¿dónde estás? Perdón, el Señor dice, Adán, ¿dónde estás? Si no lo culpa el Señor, ¿por qué lo culpas tú? Eso provoca algo. Provoca que nuestro caminar cristiano, hermanos, haya un menosprecio a la sangre del perdón. Porque mira, que menosprecies el cielo, vale. Que menosprecies las calles de oro, bueno. Pero que menosprecies la sangre. ¿Qué estás queriendo decir? Que hay un menosprecio al evangelio de la sangre de Cristo por pecar y ser perdonado, pecar y ser perdonado, pecar y ser perdonado, pecar y ser perdonado. Es como una máquina constante que hay en nuestro corazón, el pecar y ser perdonado, pecar y ser perdonado. Y como sabemos que seremos perdonados, pecamos. ¿Quién nos ha enseñado esta falsaria? Pecar y ser perdonado, pecar y ser... Bueno, como mañana me perdonará. Pues peco hoy. Y se menosprecia la sangre del Padre. El sacrificio del Cordero. Tengo una noticia. Si no hay lucha con el pecado, no hay cristianismo, hermanos. ¿En qué hay una evidencia de que soy cristiano? En que luchas con el pecado. No con el diablo. Con el pecado. No contra el diablo, contra ti mismo. Y hay una buena noticia que nos dejó el Señor. Vete y no peques más. ¿Le está proponiendo algo imposible? Cristo no propone cosas imposibles. Significa que se puede dejar de pecar. Hay una buena noticia en este sermón. Se puede dar una patada al plato de lentejas. Aleluya. Se le puede tirar el plato de lentejas a Jacob en la cara. Se le puede decir, pero ¿qué me das? ¿Qué me estás dando? Recuerdo aquella alabanza de Marcos Vidal. He anclado mi vida al pie de esta cruz antigua. Dice, no me vengas con sucedáneos, porque yo te estoy hablando de la luz del sol. Aleluya. Se puede dar una patada por el poder del evangelio del plato de las lentejas. Escúcheme, tengo una buena noticia, se puede decir no. Se puede ser joven y cristiano. Otra oportunidad, se puede ser joven y cristiano. Se puede ser abuela y cristiana. Se puede dar consejos de santidad a las
las nietas. Gloria a Dios. Se puede ser joven y callar la boca. Se puede ser joven y no criticar. Se puede decir no al plato de lentejas. Gloria a Dios. Se puede, hermanos. Se puede saciar el hambre en casa, como decía el tío Moro. ¿Qué evidencias hay? Millones, pero te diré una historia muy sencilla que seguro que reconoces. Dame de beber, mujer. Tú, siendo judío, pides a esta samaritana. Tú, dice, no has entendido nada. Si supieras, ¿quién te pide agua? ¿Qué estás diciendo? Sí, dice, él te daría de beber de su agua. Dice, y nunca más tendrías sed. Nunca más tendrías sed. Eso se lo está diciendo Jesús a una mujer que ha tenido 5 maridos y el que tiene no es su marido. No se sacia de las lentejas, no para de comer lentejas. Le dice, el agua que yo te doy hará que nunca más tengas sed. ¿Quién puede saciar el agua de una mujer que peca de tal forma? Saciar la sed de una mujer con semejante sed. Solo el agua de vida. Se puede decir no. Quien beba de esta agua, dijo Jesús, no tendrá sed jamás. Y si usted tiene sed de otra, es que no bebe del agua. Porque quien bebe de esta agua no tiene sed jamás. Se puede dejar de pecar. ¿Qué poder tiene el Señor? En mi carrera de pastor me he encontrado esa visión distorsionada de la salvación. El que uno se abstiene de pecar o quiere tener fuerzas para no pecar porque si peca pierde el cielo. Esto es lo que nos contaron y nos mintieron. Yo me abstengo de pecar porque si peco, pierdo el cielo. Versus en contra de que el pecado me hace perder a Dios. La visión correcta no es si usted peca, pierde el cielo, que sí. La enfocada visión del Evangelio es que si usted peca, pierde a Dios. Por eso, ¿qué te pesa más? ¿Qué le pesa más a usted? En mi carrera me encontré que los que intentan abandonar el pecado para salvarse, fracasan. Pero quien intenta abandonar el pecado porque ama a Dios, triunfa. Es diferente. El querer abandonar el pecado para salvarse o el querer abandonar el pecado porque entristeces a tu amado. Es distinto. Siempre podrán las lentejas con el cielo. Porque pesa más el hambre en ese momento. Por eso que la primogenitura, es que lo diré ahora y luego, da igual, la primogenitura no son los millones de euros. Tonto. La primogenitura no son las calles de oro, las puertas de perlas, el mar de cristal. Se puede menospreciar eso. La primogenitura es otra cosa. Es Jesús. Es el niño que nos es nacido. El hijo que nos es dado. Es el bebé, hermanos. Es por eso que los que luchan contra el pecado porque quieren ganar el cielo fracasan. Los que luchan contra el pecado porque entristece a Dios triunfan. Es por eso que siempre verán en el árbol del huerto la fantasía del pecado y nunca irán al árbol del Calvario. Vivimos en constante tentación con el árbol del huerto. Pero para los nacidos de nuevo, Dios puso el árbol del Calvario y no al lado, sino dentro. ¿Dónde mirar cuando eres tentado? Porque hay veces que la tentación es absolutamente imposible de soportar. ¿A dónde miro? ¿Dónde miro? ¿Dónde está la salida? A veces la tentación es tan fuerte que nos deja ciegos. Pero nunca dijo el Señor que tuviéramos que mirar. En la tentación de Pedro nunca dice, Pedro miró a Jesús.
porque Pedro estaba tan ciego. Pero dice, pero Jesús miró a Pedro. En ese momento de negación no fue la fuerza de Pedro que miró a Cristo, fue el poder de Cristo, del amor de Dios mirando a Pedro. No te preocupes, cuando tú no tengas fuerzas para mirar, Él te mirará a ti. Lentejas. ¿Saben qué recibí cuando recibí este mensaje esta semana? Que el pecado es el cielo de los condenados. Otra oportunidad. El pecado es el cielo de los condenados. Tu cielo ya lo has recibido. El disfrutar de la vida como quieres. Es ese momento en la boda de Lole. Es ese momento en tu casa. Es esa borrachera, ese baile, esa crítica. Ya recibiste tu momento de placer. El pecado es el cielo de los condenados. Es su cielo, buscan ese cielo constantemente. Las lentejas son el cielo de los condenados. Prefieren lentejas que eso. Las lentejas es su cena de las bodas. El pecado es el momento de felicidad, es su momento de gozo. Ya tuviste tu cielo en la tierra. No vas a tener tu cielo en el cielo. Es por eso que tenemos que desarrollar la idea que según lo que veas en el Calvario, verás cielo a Dios. Hay quien ve en la cruz el cielo y hay quien ve en la cruz su amado, es distinto. En el huerto ves lentejas, en el Calvario verás el poder del cielo para conseguir una vanidad más del hombre. El cielo muchas veces es una vanidad. No pude tener una buena casa aquí, pero la tendré allí. No pude ser feliz aquí, pero lo seré allí. Una vanidad más del hombre. Es algo que crece, un deseo que crece, el cielo. Vanidad más de un alma vendida al pecado. Termino. Qué desespero, hermanos. Las lentejas tienen mucho poder. Es un horror el conocernos pecadores. Porque no hay nadie aquí que escape de la tara de Adán. Amén. ¿Qué miedo tengo, Señor? Estoy aterrorizado por esto. No puedo escapar de la tara de Adán. Y se presentan las ofrendas levíticas como expiación para el pecado, aquella ofrenda de harina, aquella ave que vuela, la otra que es aplastada, aquella vaca roja, y se presenta el tipo, la manifestación de esas ofrendas verdaderas, que la harina es Cristo, el pan de vida, el ave que es aplastada es el Señor, el ave que vuela es el Espíritu, la vaca roja no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo. Y luego aparece aquella escena absolutamente impactante, cuando el Señor demanda que en el Yom Kippur, en el día de la expiación de todo el pueblo, se presenten dos machos cabríos. Uno que será sacrificado en el altar y otro que, dice la Biblia, tiene que ser puesto libre en el desierto para Azazel. Alguien dijo que era un demonio que tenía que poseer, no poseer íntegramente, poseer el animal, sino que tenía que tratar con ese macho cabrío. Uno morirá y otro para Azazel. Uno será sacrificado, el otro libre para Azazel. Y es cumplido también en el Señor esa manifestación levítica, porque es cierto que murió por nosotros, pero también fue puesto en el desierto para vivir por nosotros. Sí, miren, hermanos, una de las cosas más graves que está en Levítico 16, cuando dice el Señor, y dejaréis al macho cabrío al otro para hacer en el desierto. Cuando yo dejé a Isaac en manos de un médico para que le curara, mi vida se vino abajo por dejar a mi hijo en manos de un médico. Si es horrible dejar a un hijo en manos de un médico para que le cure, Dios dejó a su hijo en manos del maltratador para Azazel.
para Azazel, y esa es la expiación completa del pecado. Eso grita a voz en cuello: se puede vencer el pecado. ¿Por qué? Porque tengo una oferta que haceros, una oferta culinaria. ¿Cuál? Cambia el plato de lentejas por un plato de cordero. Otra oportunidad: cambia el plato de lentejas por un plato de cordero. Se puede vencer el pecado. Vete y no peques más. Basta ya de dar gustos a tu familia. Que no es un gusto a tu familia, te lo estás dando a ti mismo, embustero. Basta ya de los consejos humanos y culturales. Basta ya, se puede vencer el pecado. Cambia el plato de lentejas por un plato de cordero. Quien no coma mi cuerpo ni beba mi sangre, dijo el cordero, no tiene parte conmigo. Y si aquellos 3 hombres defendieron, uno de ellos, un campo de lentejas, ¿hay alguien que quiera defender el campo del Calvario? ¿Alguien que quiera defender? Mirad, hermanos, este mensaje termina así: la derrota más grande del diablo es presentar el pecado como la gran oportunidad al Salvador. No habéis entendido nada, lo voy a repetir. La derrota más grande del diablo es que os estoy presentando el pecado que tenéis como el modo de la oportunidad para que el Salvador actúe. En otras palabras, en las iglesias no se nombra pecado ni se inculpa de pecado, porque el diablo ve en el pecado la oportunidad del Cordero. Otra oportunidad: ve en el pecado la oportunidad del Salvador. Te estoy presentando a ti como miserable, pecador perdido, como la oportunidad para el Salvador. Mira, las lentejas son la oportunidad para comer cordero. Así es. Así es. Y hay pecados entre vosotros pasados que no os habéis arrepentido de ellos. Y pensáis que el tiempo los cubrió. Es verdad. Estáis en condenación. Es que si no os lo digo, libre, como dijo el apóstol Pablo, no he rehuido el anunciaros todo el consejo de Dios. Libre estoy de vuestra sangre. Dad una oportunidad a Dios. ¿Con qué? Con vuestro pecado. La derrota más grande del diablo es si os presento al pecado como la oportunidad al Salvador. No quiere que tengas oportunidad. Dale una oportunidad a Cristo. Fuera de la religión, fuera de la iglesia del camino. Escúchame, no vengas más. Pero dale una oportunidad a Cristo. Dale una oportunidad al Señor de ser distinta, de ser diferente. Dale una oportunidad a Dios. ¿Estáis aquí? Dadle una oportunidad. ¿Con qué? Con tu pecado. Te cansaste de las lentejas, cierra tus ojos.